Vamos a abrir nuestras escrituras en el Salmo 119. Vamos a leer 2 versículos de ese capítulo. Salmo 119, versículos 49 y 50. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado La fuente de mi consuelo. Comencemos, hermanos, definiendo el consuelo. ¿Qué entendemos por consuelo? El consuelo, hermanos, es el descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Fíjense bien la relación de las palabras. Alma viene de ánimo. En realidad son sinónimos. Esto nos lleva a entender que el consuelo es una necesidad cuando nuestra alma está angustiada, cuando nuestras almas se encuentran en un estado de aflicción que la puede llevar al cansancio. Y el cansancio del alma, hermano, no es otra cosa que el pesimismo. Esa actitud de verlo todo negro, esa actitud de verlo todo perdido, esa actitud de no tener esperanza en frente de la dificultad. Esto es producto del cansancio del alma y esto nos puede acontecer a cualquiera de nosotros. La humanidad, hermano, vive hoy una situación que reúne todas las características necesarias para crear en cualquiera de nosotros una condición de desesperación. Y la desesperación nos puede llevar al pesimismo. Obviamente, en tiempos como este, necesitamos consuelo en medio de la tribulación. El consuelo que podamos ofrecernos unos a otros a través de esas actitudes solidarias en las cuales nos ayudamos y nos apoyamos en medio de las dificultades, será importante, pero no será todo. Para llegar hasta nuestras almas, para llegar a lo más profundo de nuestro ser, se necesita algo más que eso. ¿Qué clase de consuelo urge en nuestras almas en este momento tan difícil que vivimos? Según las palabras de David, un consuelo inmediato. Se afirma, hermanos, que fue David quien escribió este salmo. Y si alguien fue un experto en tribulaciones, fue David. Si alguien vivió angustias y aflicciones en cantidades inimaginables, fue David. Desde la persecución de Saúl, donde comenzó todo, hasta graves crisis en su familia, pasando por luchas por el poder, por el trono de Israel, todo lo sufrió David en su vida. Esto nos dice que la tribulación no hace diferencia de personas. Cuando la aflicción llegó, no importaba que David fuera el rey más amado de Israel. No importó que David fuera el rey que había llevado a la nación a su momento más glorioso. No importó cuántos beneficios y cuánta prosperidad había traído el rey a la nación. La aflicción llegó a su vida y llegó con una fuerza terrible. Las aflicciones no hacen diferencia. Cuando llegan, nada vale la posición social, nada vale la posición económica, nada valen las dignidades reales ni las riquezas cuando la aflicción aparece. Es por esto, por lo que cualquier persona está expuesta a la aflicción y en medio de la aflicción está en necesidad de ser consolada. David nos dice, hermanos, que su consuelo, al hablar de su consuelo, nos dice que su consuelo era algo inmediato. En el verso 50 dice, ella es mi consuelo, refiriéndose a algo que está delante de él, a algo que está cerca de él, no a un consuelo lejano
o distante, que solo se podía alcanzar a través de un proceso complicado y difícil o solo disponible para ciertas personas. Él dice, ella es mi consuelo, afirmando quizá que la tiene en su presencia, que está frente a él, que está a su mano, que es alcanzable, que no está lejana ni distante, está cerca de él, está disponible para él. Ella es mi consuelo. ¿Y a qué se referiría? El verso 49 nos lo explica. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Quién era su consuelo? La palabra de Dios. Las promesas de Jehová, el dicho de Jehová eran la fuente de su consuelo, eran la fuente de su esperanza en el día de la aflicción. La palabra de Dios le había sido dada y en ella esperaba. En ella, en las promesas de Jehová hechas a su vida, en ella esperaba él en medio de la tribulación. Él confiaba ciegamente en la fidelidad de Dios y eso traía consuelo a su alma en medio de la aflicción. ¿Por qué es importante esto para nosotros en este día? Porque nunca el mundo ha sido tan igual como hoy. Tanto que se buscaba antes la igualdad para todos, pues hoy se alcanzó. Ante esta crisis sanitaria ya no hay ni pobre ni rico, ni poderoso ni indefenso, ni célebre ni desconocido. Por primera vez todos somos iguales. Y por eso las noticias nos traen a conocimiento de la muerte de tantas personas desconocidas que solo son un número, pero también nos dice que han muerto personas conocidas, famosas, personas de reconocimiento, personas públicas, personas a quien todo mundo conoce. Hasta hoy, algunas personas podían considerar su confianza en su poder económico. Cualquier enfermedad que les desafiaba, los ponía o les recordaba que ellos tenían recursos para luchar contra la enfermedad, que ellos tenían una condición que los hacía capaces de enfrentar cualquier enfermedad y cualquier dificultad que se presentara en su vida. Por su poder económico tenían la capacidad de pagar la mejor atención médica, los mejores hospitales. Todavía quedan personas que pueden pagar los mejores hospitales, pero en ese mejor hospital le van a decir lo mismo que en el hospital de la gente sencilla y común. No sabemos mucho de esto, pero le vamos a hacer la lucha. Tan iguales nos ha puesto esta situación a todos. No hay diferencia, todos estamos enfrentando la misma situación. Ante esta crisis entonces ya parece que de nada vale el dinero, nada vale la gloria humana. Con razón nuestras almas necesitan de consuelo. La aflicción es grande y el temor alcanzada en nuestras almas clama por un consuelo verdadero, auténtico, genuino, real, que verdaderamente cambie y anime nuestras almas. Es aquí donde debemos seguir el consejo del rey David. ¿Dónde está mi consuelo? En la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo el único verdadero consuelo que puede alcanzar nuestras almas. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. En la carta a los Hebreos se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, con los que nos quiere decir la palabra de Dios. Va hasta lo más profundo del ser, hasta ahí donde está nuestra angustia, hasta ahí donde está nuestra aflicción. La palabra de Dios es la fuente de consuelo en mi angustia. Amén. Por lo tanto, hoy es un tiempo de estar cerca de la palabra del Señor. En segundo lugar, el consuelo que nosotros necesitamos, según las palabras del rey David, es un consuelo que vivifica. Él dice en el verso 50, porque tu dicho me ha vivificado, porque tu palabra me ha vivificado.
David, hermano, nos deja saber en este salmo que el consuelo que él encontraba en la palabra iba mucho más allá de una simple mejoría en su estado de ánimo. Al leer sus palabras, nos damos cuenta de que él había experimentado mucho más que un simple estado de ánimo mejorado, que un simple momento de alegría o de olvidarse de su pena. En realidad, el rey nos deja entender en el contexto de este salmo que él, hermanos, literalmente estaba muriendo de miedo. En el verso 53 dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Aunque la fuente de su angustia eran sus perseguidores, pero horror se apoderó de mí. Es decir, hermanos, una aflicción incalculable, una aflicción en un grado terrible. Podíamos traducir estas palabras de David diciendo: me estoy muriendo de miedo, me estoy muriendo de angustia, me estoy muriendo de desesperación. En realidad, hermanos, eso es lo que le estaba sucediendo a su vida. Quiere decir que él nos está afirmando aquí que en la palabra de Dios encontró no solo, hermanos, una fuente para mejorar su estado de angustia, sino que su alma había sido llenada de vida cuando en realidad estaba muriendo por causa de sus aflicciones. Su alma estaba muriendo cuando él dice: tu dicho me ha vivificado. Está diciendo: yo estaba muerto o agonizante, y tu palabra vino y me llenó de vida y me trajo otra vez a la vida. ¿Cómo se ha logrado aquello? ¿Cómo logró David, hermanos, que la palabra de Dios se convirtiera en vida para su alma? Sin duda alguna, hermanos, lo había logrado experimentando las promesas del Señor en su presencia. Es decir, hermanos, él logró que la palabra fuera vida adorando a Dios, buscándole a Él, glorificándole a Él, presentándole delante de Él para glorificar su nombre. No se trataba solamente, hermanos, de repetir de memoria, si ustedes quieren, la Escritura. Se trataba, hermanos, de recibir el mensaje de la palabra en un acto de adoración al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que podía traer vida a su alma. Él nos habla de una palabra que se llenaba de poder vivificante cuando iba acompañada de la adoración a Dios. Él nos habla de una palabra que se llenaba de vida cuando él comenzaba a adorar a Jehová. David, hermanos, vivía el impacto de la presencia de Dios porque él había encontrado la manera de venir delante de él, de presentarse delante de él, de percibir la presencia de Dios en su vida. Y cuando estaba en su presencia y recordaba la palabra de Jehová, ésta se llenaba de vida y traía vida a su alma que moría. Cuando mezclaba la adoración a Dios con la palabra, es cuando ésta alcanzaba esa magnificencia, ese poder tremendo que transformaba su alma agonizante en un alma llena de vida y de esperanza. Esto también es importante para nosotros, porque hemos escuchado muchas veces las palabras de Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3 y verso 6. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y muchas personas han interpretado tan mal estas palabras. Las han interpretado tan mal, hermanos, que para ellos Pablo está diciendo en este versículo que la letra, esto que está escrito aquí, eso no sirve de nada. Lo que sirve es lo espiritual. Lo que sirve es adorar a Dios. Lo que sirve es hablar en lenguas. Lo que sirve es echar fuera demonios. Pero conocer esto, estudiar esto, tener un conocimiento sistemático de esa palabra, eso mata. Llegan a esa conclusión a partir de esta interpretación tan equivocada y le dicen a las personas que no pierdan el tiempo estudiando la palabra,
que no pierdan el tiempo asistiendo a una escuela bíblica, que no pierdan su vida maravillosa pasando horas y horas en el estudio de la palabra de Dios. Es mejor que se ocupen de lo espiritual, que oren, que ayunen, que hagan esto o que hagan lo otro. El apóstol Pablo no está diciendo, hermanos, que orar o ayunar sea malo. Lo que él está diciendo es que una cosa sin la otra no funciona. La letra por sí sola, sin la experiencia de estar delante de Dios, mata. Pero la letra cuando se conoce, la letra, la palabra de Dios cuando se estudia y se acompaña con el fervor, la adoración y la glorificación del nombre de Jesucristo, estas dos cosas mezcladas vivifican. En ningún momento el apóstol Pablo le está diciendo a nadie, no estudie la Biblia, no conozca la Biblia, olvídese de ella. Lo que él está diciendo, conózcala. Y una vez que la conozca, adore a Jehová y descubrirá el poder vivificante de la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué puede hacer una persona tratando de buscar el poder vivificante de la palabra si no la conoce? ¿Qué va a hacer una persona tratando de encontrar esa medida de vida que hay en la palabra del Señor si no sabe lo que la palabra quiere decir? Si no conoce la Escritura, difícilmente descubrirá esa verdad con la que Dios quiere vivificar su alma. Quiere decir entonces, hermanos, que el creyente hoy en día, en este tiempo de aflicción, si quiere ser consolado verdaderamente en su angustia, necesita conocer la palabra del Señor. Necesita saber lo que la palabra quiere decir, no solo lo que dice, porque a veces nosotros sabemos lo que dice por la simple lectura, pero no sabemos lo que quiere decir cuando estas cosas son diferentes. Porque todos nosotros sabemos, o deberíamos saber, que a veces la Escritura dice una cosa, pero quiere decir otra. Si no, interpretaríamos mal algunos pasajes como aquellos que dicen, el que no aborrezca a esposa ni hijos, y muchos salen de aquí aborreciendo a la esposa y a los hijos y se van. El que no aborrezca padres e hijos no puede ser mi discípulo. Lo que el Señor está diciendo es, el que no me ame más a mí que a todos los demás no puede ser mis discípulos. Y hay contradicción en eso, no la hay. Porque quien no ama en primer lugar a Dios, no sabrá amar a los demás. El Señor está diciendo, ámenme más a mí, porque si aman a Dios, podrán amar a su esposa y a sus hijos. Pero si no aman a Dios, no podrán amar a nadie. Solo se van a amar a ustedes mismos. ¿Cuántos errores se pueden cometer por la simple lectura de la palabra? No se trata solo de leerla, no se trata de saber lo que dice, se trata de saber lo que quiere decir. Porque eso que quiere decir es lo que puede consolar nuestra alma en el tiempo de la aflicción. Por lo tanto, hermanos, los tiempos que vivimos no son tiempos de pesimismo, son tiempos de buscar alivio a nuestra alma que muere de aflicción en la palabra del Señor. Pero para hacerlo hay que conocer la palabra y hay que adorar a Dios, porque las dos cosas juntas, eso hará que la palabra de Dios se llene de vida y entonces sí logremos que nuestras almas sean consoladas en medio de la aflicción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Cristo, porque ciertamente, Señor, en ella está nuestro consuelo. En ella está nuestro consuelo, Señor, si sabemos lo que dice tu palabra, si la conocemos, si sabemos, Señor, lo que quiere decir a nuestra alma, si sabemos, Señor, la palabra que tú envías a nosotros para consolarnos. Ayúdanos, Cristo, para que cada uno de nosotros en este tiempo pueda entregarse a la consideración cuidadosa, disciplinada de tu palabra, porque conocer lo que dice tu palabra es el primer paso para que ella sea nuestra fuente de consuelo
en medio de la tribulación. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.